El alcohol perturba el estado de ánimo, hace más lenta la comunicación en el sistema nervioso e inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, lo que influye negativamente en el tiempo de reacción y coordinación de una persona conductora ante un imprevisto. La única tasa de alcohol segura para conducir es 0. Si vas a beber, no conduzcas, busca otra alternativa para transportarte. Asimismo, la mayoría de las personas no nota una reducción de su visión después de tomarse unos tragos, lo que puede ser correcto en relación a la visión directa. Sin embargo, lo que no se percibe es que la visión periférica sí disminuye, lo que podría provocar que la persona no logre descubrir los obstáculos a tiempo, provocando un siniestro. A mayores concentraciones de alcohol, la visión empeora, sobre todo en forma de visión doble. Los músculos de cada ojo no trabajan correctamente y, además, los músculos del cristalino y la pupila comienzan a fallar, lo que dificulta enfocar la mirada. Resumiendo, la visión periférica, la atención, el tiempo de reacción y la capacidad de interpretación y decisión se ven influidas antes que la parte motriz. Es decir, las funciones verdaderamente decisivas se ven afectadas antes de que empieces a darte cuenta del estado en que te encuentras. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? Para conocer la tasa de alcohol que tiene una persona que ha bebido, se requiere analizar una muestra de sangre, alcoholemia, o efectuar una prueba espirométrica con equipos especiales usados por Carabineros de Chile. La cantidad de alcohol en la sangre varía de acuerdo a diversos factores. Los principales son, la cantidad de alcohol que una persona consume. La masa corporal. A menor peso corporal se alcanza una mayor tasa de alcoholemia. Esto significa que, si dos personas beben exactamente la misma cantidad, aquella que tenga menor peso va a tener una mayor tasa de alcohol en la sangre. El sexo. Existen diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres que originan que, si un hombre y una mujer que tienen igual peso y beben igual cantidad de alcohol, es más probable que la mujer obtenga una tasa de alcoholemia más alta que el hombre. Por lo tanto, si dos personas ingieren el mismo tipo y cantidad de alcohol, no necesariamente alcanzan el mismo nivel de alcoholemia, ni experimentan los mismos efectos. El tiempo que dura la ingesta. El punto máximo que alcance el alcohol en el organismo, llamado meseta en la curva de la alcoholemia, será mayor si se bebe en poco tiempo. Si se bebe más lentamente o se deja pasar tiempo entre una bebida y otra, el cuerpo eliminará algo de alcohol antes de recibir más. La siguiente figura muestra un ejemplo en que la persona ingiere alcohol en un periodo de 4 horas y luego duerme durante 8 horas. El alcohol se detecta en la sangre 5 minutos después de haber sido ingerido. En el organismo la tasa de alcoholemia aumenta muy rápido hasta llegar a su nivel máximo, el que se alcanza, en promedio, a la hora después de haber bebido. El cuerpo se libera del alcohol mediante la metabolización de este. Se calcula que en una persona promedio y sana de 70 kilos la presencia de alcohol disminuye a razón de entre 0.10 a 0.15 gramos de alcohol por litro de sangre por hora. Pero hay que tener presente que esta es una cifra promedio, que no necesariamente debe aplicarse a tu caso. La metabolización no se puede apresurar. Este proceso se realiza a un ritmo constante, que no se acelera con remedios caseros como un café, comer dulces, fumar un cigarrillo, una ducha fría o ejercicios físicos. Como se evidencia en el gráfico, dormir pocas horas no garantiza la metabolización total del alcohol, lo que provoca una conducción insegura. El alimento ingerido. La concentración de alcohol en la sangre varía según lo mucho o poco que se coma antes o mientras se bebe. El alimento reduce la cantidad de alcohol que pasa del estómago a la sangre. Debes saber que la mezcla de alcohol con bebidas carbonatadas aumenta la absorción por el estómago. La edad. Los menores de 18 años y los mayores de 65 años perciben con mayor intensidad los efectos del alcohol. Los efectos del alcohol son más peligrosos en las personas conductoras principiantes, debido a que aún no han automatizado muchos movimientos necesarios para conducir, porque no han tenido la práctica necesaria. Como podrás deducir, con tantos factores es muy aventurado predecir a priori el resultado de una alcoholemia. Las drogas y estupefacientes. El mayor riesgo de conducir bajo el efecto de drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre el cerebro y pueden alterar la percepción, la cognición, la atención, el equilibrio, la coordinación, el tiempo de reacción y otras facultades requeridas para conducir de manera segura. Los efectos de cada droga específica difieren dependiendo de su mecanismo de acción, la cantidad consumida, el historial de la persona consumidora, entre otros factores. El consumo de estas constituye un riesgo para tu salud, generan dependencia física y psicológica. Además, conlleva peligros reales al conducir bajo sus efectos, por lo que es necesario conocer estos riesgos. Marihuana. Se clasifica como depresor, alucinógeno. No es estimulante. Sus efectos en el organismo son de rápida aparición y varían según la dosis, el tipo de marihuana y el estado del individuo, tanto físico como anímico. Las principales consecuencias de su consumo son: se altera la percepción del entorno, como por ejemplo, los colores. Se altera la percepción del tiempo, del espacio y de la velocidad, lo que causa cálculos errados de distancia. Cuesta mantener la concentración, por lo que existe una gran probabilidad de tener una distracción al volante. Aumenta el tiempo de reacción y, por ende,
La distancia de detención ante una situación de riesgo. Produce fuertes somnolencias. Cocaína. Es un estimulante cuyos principales efectos son: produce un comportamiento más competitivo e incluso agresivo. El comportamiento puede volverse impulsivo, lo que provoca cometer grandes errores al volante. Se sobreestiman las capacidades, lo que conlleva asumir mayores niveles de riesgo, cometiendo más infracciones y conduciendo de forma peligrosa. La percepción del entorno se ve alterada y disminuye la capacidad de concentración, pudiendo sufrir distracciones fácilmente. Pasta base. Los efectos de fumar pasta base de cocaína, PBC, dependen del tipo de preparación, dosis, frecuencia de consumo, impurezas y adulteraciones que contenga, entre otras variables. Su efecto después de fumar es rápido e intenso, aparece en un lapso de segundos y dura algunos minutos. Al consumir pasta base, se pueden distinguir 4 etapas. 1. Etapa de euforia, caracterizada por un estado de euforia. Disminución de inhibiciones, sensación de placer, éxtasis, intensificación del estado de ánimo, cambios en los niveles de atención, hiperexcitabilidad, falsa sensación de capacidad y competencia, aceleración de los procesos de pensamiento, disminución de hambre, sueño y fatiga. 2. Etapa de disforia, sensación de angustia, depresión, inseguridad, tristeza y apatía, entre otros. También se produce un deseo incontenible de seguir fumando. 3. Etapa en que la persona empieza el consumo ininterrumpido, cuando aún tiene dosis en la sangre, para evitar la disforia. 4. Etapa de psicosis y alucinaciones. Pérdida del contacto con la realidad, la que puede darse después de días o incluso semanas del consumo, pudiendo durar semanas o meses. Se sufren alucinaciones sensoriales, que pueden ser visuales, auditivas, olfatorias o cutáneas. En todas sus etapas los riesgos para la conducción son altos y evidentes. Entre los efectos físicos destacan: falta de coordinación, mareos, dilatación de las pupilas, temblores, náuseas o vómitos. Éxtasis. El consumo de éxtasis puede generar las siguientes manifestaciones: periodos de mayor sensibilidad a la luz, por lo tanto mayor tendencia a los deslumbramientos. Ilusiones ópticas, como flashes en la periferia del campo visual, lo que podría ocasionar la acción de maniobras evasivas bruscas y peligrosas. Episodios de visión borrosa, dificultad para mantener la concentración. Episodios de depresión o ansiedad. Una vez que desaparecen los síntomas, periodos de agotamiento físico y mental. Si has consumido cualquier droga, no conduzcas. Debes recordar que todo consumo implica un riesgo en la conducción. Esperar que los efectos desaparezcan o disminuyan no es una garantía para volver a conducir de forma segura. Enfermedades que pueden afectar a la conducción. Conducir un vehículo con seguridad requiere de toda nuestra concentración y de poder reaccionar adecuadamente ante situaciones de riesgo. Por lo que es necesario que nuestras capacidades estén en buen estado. Cada día existe mayor conciencia social de los riesgos que conlleva conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Sin embargo, se desconoce la inseguridad de conducir bajo los efectos de muchos medicamentos y los riesgos que puede tener una determinada enfermedad a la hora de conducir un vehículo. No todas las enfermedades implican los mismos riesgos para la conducción. Por ejemplo, los trastornos neurológicos son los que tienen mayor riesgo de ocurrencia de siniestros, seguidos de adicciones a medicamentos, de forma similar a la adicción a drogas, y la diabetes. Otras patologías que revisten riesgos en la conducción son las enfermedades cardiovasculares, problemas en el sistema motor, artritis, dificultades para escuchar y algunos problemas de visión. Si no te sientes bien, no conduzcas. Ten presente que al iniciar un proceso de otorgamiento de licencia de conducir, se te realizará un examen médico donde se evaluarán las enfermedades o condiciones que pueden afectar a la conducción. La o el médico evaluador podrá requerir un informe de un médico especialista para contar con mayor información respecto a tu caso y así, poder aprobar o rechazar el examen médico. Si tienes alguna enfermedad de base o la desarrollas una vez otorgada tu licencia de conducir, es tu responsabilidad preguntar al médico tratante acerca de las consecuencias y riesgos de conducir. Esto te permitirá tomar las precauciones necesarias para evitar sufrir un siniestro. De la misma manera, si ingieres medicamentos por prescripción médica, debes informarte sobre los posibles efectos de estos en la conducción. En el caso de tener una enfermedad crónica, puedes disminuir el riesgo de sufrir un siniestro si llevas a cabo las siguientes acciones. Conocer bien tu enfermedad. Conocer los efectos secundarios de los medicamentos que consumes. Reconocer los síntomas de una crisis y saber cómo actuar. Evitar situaciones que puedan desencadenar una crisis. Evitar conducir durante una crisis o en fase aguda de la enfermedad. No modificar ni abandonar el tratamiento sin prescripción médica. No consumir alcohol mientras consumes medicamentos. Consultar con un médico los riesgos de tu patología para una conducción segura. Enfermedades que pueden afectar a la conducción. Enfermedades con mayor riesgo de afectar nuestras capacidades para conducir un vehículo. Tipo de enfermedad. Enfermedad. Posibles riesgos para el tránsito. Enfermedades cardíacas. Hipertensión arterial. Mareos. Pérdida repentina de conciencia. Arritmia. Pérdida de atención. Angina de pecho. Pérdida de concentración, infarto,
Se aconseja conducir luego de 3 meses después del evento. Insuficiencia cardíaca, falta de concentración, somnolencia, enfermedades respiratorias, rinitis alérgica, pérdida de atención, pérdida de concentración, menor coordinación visual, irritación ocular, gripe, resfriado común, pérdida de atención, pérdida de concentración, somnolencia, asma bronquial, pérdida de atención, dificultad de movimientos, bronquitis crónica, pérdida de atención, apnea obstructiva del sueño, pérdida de atención, somnolencia, enfermedades neurológicas y trastornos mentales, demencias, Alzheimer, deficiencias cognitivas graves, desorientación, epilepsia, pérdida de concentración, descoordinación de movimientos, posibilidad de ataques repentinos, depresión, distracciones, ensimismamiento, somnolencia, lentitud de movimientos, comportamiento errático o imprevisible, trastornos de ansiedad, impulsividad, pérdida de concentración, pérdida de atención, agresividad. Además de las enfermedades expuestas en la tabla anterior, existen otras alteraciones en nuestro organismo que influyen en una conducción segura. A continuación, revisaremos alguna de ellas. Alergias respiratorias. Los síntomas más frecuentes de una alergia respiratoria son muy similares a los de un resfrío común. Necesidad constante de sonarse la nariz, ojos llorosos, visión borrosa, estornudos, fatiga y dolores de cabeza, entre otros, son tan cotidianos que no se percibe lo peligroso que pueden ser a la hora de conducir. Hay antecedentes de que algunos de estos síntomas podrían llegar a producir errores en el cálculo de las distancias y una menor capacidad para mantener la concentración en el tránsito. Además, los antihistamínicos ingeridos habitualmente para aliviar estos síntomas pueden provocar una mayor somnolencia al volante. Es importante saber que esta enfermedad puede afectar gravemente la seguridad al conducir. En un viaje por carretera circulando a 90 km por hora, durante un estornudo de un segundo de duración, el vehículo recorre unos 25 metros sin que se pueda prestar atención a las condiciones de la vía. Consejos útiles para personas conductoras alérgicas. Intentar no abrir las ventanas durante la conducción. Las corrientes de aire pueden aumentar las crisis, ya que contienen polen. Cuidado con el uso de aire acondicionado. La inhalación directa de este podría provocar crisis alérgicas. Mantener limpios los conductos de ventilación y el interior del vehículo, hacer limpiezas con frecuencia, en particular si transportas animales. Usar lentes de sol, ya que protegen los ojos de alérgenos. Intentar no realizar viajes demasiado largos bajo el efecto de algún medicamento. De no ser posible, consultar a un médico la posibilidad de variarlos o de retrasar la dosis. Evitar conducir al amanecer y por zonas húmedas, ya que en ambos casos se producen grandes concentraciones de polen. No automedicarse, consultar siempre a un médico. Los consejos de amigos y familiares pueden no recomendar el medicamento más adecuado. Estrés. El estrés es un mecanismo de defensa del organismo ante situaciones amenazantes o que demandan un gran esfuerzo. En este sentido, las reacciones de estrés pueden ayudar a superar determinadas situaciones adversas. Sin embargo, si la situación se mantiene durante mucho tiempo pueden sufrirse trastornos de sueño, ansiedad, problemas digestivos e incluso infartos. El estrés implica que el agotamiento mental se convierta en angustia provocando reacciones incorrectas. En lugar de concentrar las fuerzas en la solución de un problema difícil, el estrés empeora la conducta orientada a la solución del problema. No obstante, es importante recordar que no todo el estrés tiene que ser necesariamente negativo. Por el contrario, cierto grado de estrés puede contribuir a mejorar el rendimiento. La influencia negativa de un grado demasiado alto de estrés radica en que la persona conductora puede tener reacciones impulsivas o reducir su campo de atención, aferrándose a ciertos pensamientos o acciones. Entonces, la persona se ve afectada por cierta rigidez cerebral y muscular. Otra reacción de la persona conductora, que se desencadena a causa del estrés, es el darse por vencida ante ciertas situaciones. La sensación de fracaso se convierte inconscientemente en el sentimiento dominante y la persona se muestra pasiva y, en el peor de los casos, alejada de sí misma y contemplando el desarrollo de los acontecimientos como si fuera una espectadora. También existe la posibilidad de que una persona bajo estrés pueda tener reacciones de pánico. Los sentimientos se apoderan de ella, efectuando una serie de acciones innecesarias o simplemente inadecuadas. Una persona conductora dominada por el pánico no tiene posibilidad de resolver por sí misma la situación. Todos estos estados son de alto riesgo en la conducción. Siempre debes evitar conducir cuando presentas síntomas de estrés, así como también debes tratar de no llegar a situaciones de estrés mientras conduces. Depresión. La depresión es una enfermedad muy frecuente en nuestra sociedad. Su principal característica es sufrir una alteración del estado de ánimo que trae como consecuencia episodios de apatía, tristeza, decaimiento y falta de energía, entre otros. En caso de sospechar que estás padeciendo de una depresión, debes acudir a un especialista a la brevedad, de forma que éste determine la terapia a seguir. La depresión influye sobre las capacidades para conducir un vehículo. Los cambios de estado de ánimo provocan que la persona conductora esté sumergida en sus pensamientos y no en las condiciones del tránsito.